Ninguna fecha en la historia ha generado tanto debate, controversia y misterio como el día exacto en que nació Jesús. Durante siglos, millones han celebrado un 25 de diciembre que parece más una tradición cultural que un dato histórico comprobado. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que las pistas para descubrir la verdadera fecha están escondidas en las páginas mismas de la Biblia? No se trata de teorías vagas ni suposiciones al azar. Existen pruebas concretas, detalles sutiles y referencias ocultas que pueden cambiar por completo nuestra comprensión del nacimiento del Salvador. A lo largo de este relato fascinante, revelaremos 7 evidencias bíblicas que permanecieron ocultas o ignoradas durante generaciones. Cada una es un fragmento esencial para reconstruir el calendario real de aquel momento trascendental. Desde indicios astronómicos hasta datos sobre tradiciones pastorales y ciclos agrícolas, cada pista nos acerca a una verdad tan poderosa como inesperada. Esa verdad desafía convenciones arraigadas y abre una ventana hacia un pasado envuelto en símbolos e intenciones divinas. La historia oficial nunca quiso enfrentar estas revelaciones porque alteran no solo fechas, sino también significados profundos relacionados con profecías y cumplimiento espiritual. Entender cuándo ocurrió realmente ese nacimiento puede transformar tu percepción sobre todo lo que creías saber de aquella época. Además, esta exploración desvela cómo antiguas culturas interpretaron señales celestiales vinculadas con eventos históricos cruciales. Los mismos cielos parecen haber escrito mensajes cifrados destinados a aquellos dispuestos a descifrarlos con paciencia y fe. La intriga aumenta cuando descubrimos contradicciones entre registros religiosos establecidos y evidencias naturales documentadas desde tiempos bíblicos. ¿Cómo armonizar esos datos sin perder autenticidad? Estas 7 pruebas son piezas del rompecabezas perfecto para quienes buscan respuestas fundamentadas más allá del folclore popular o tradiciones impuestas por intereses ajenos al texto original. Cada prueba actúa como un faro luminoso atravesando las sombras del tiempo, invitándote a cuestionar lo aceptado sin temor ni prejuicios previos. Al sumergirte en este análisis riguroso, sentirás el pulso vibrante de la historia latente bajo capas de mitos y costumbres erróneas. Allí reside la clave para comprender no solo cuándo, sino por qué sucedió aquel evento extraordinario capaz de transformar destinos humanos por siempre. Prepárate para descubrir verdades escondidas detrás del velo comúnmente aceptado, mientras viajamos juntos hacia el corazón mismo del misterio. ¿Cuál fue realmente la fecha en que nació Jesús según 7 testimonios bíblicos irrefutables? Detrás de la fecha tradicional del 25 de diciembre para el nacimiento de Jesús, se esconde un entramado de pistas bíblicas que revelan una historia mucho más compleja y fascinante. La primera prueba nos lleva al Evangelio de Lucas, donde se menciona que los pastores vigilaban sus rebaños durante la noche en el momento del nacimiento. Esta simple frase abre una ventana temporal, porque en Judea es poco probable que los pastores estuvieran al aire libre con sus ovejas en invierno. Las noches eran demasiado frías para tal actividad. Por lo tanto, este detalle sugiere una temporada más cálida, probablemente en primavera o verano. Además, el relato habla sobre un censo ordenado por César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria. Este dato histórico ha desconcertado a muchos expertos debido a la aparente contradicción cronológica entre los registros históricos y bíblicos. Sin embargo, si consideramos que este censo pudo haber ocurrido después y no exactamente en el momento del nacimiento, entendemos mejor la línea temporal y cómo encaja con otros indicios estacionales. En paralelo, el profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, ¿en qué época? La tradición popular responde diciembre por razones culturales e históricas posteriores, pero aquí viene otro dato interesante. Algunos estudios señalan que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ejercía su sacerdocio en un turno específico relacionado con ciertas épocas del año. Su servicio estaba ligado al calendario judío riguroso y determinado por ciclos temporales exactos. Si aceptamos como cierto
que Juan nació 6 meses antes que Jesús, según Lucas 1:26-36, y cruzamos estos datos con los turnos sacerdotales descritos en primero, Crónicas 24:10-19, podemos acercarnos mucho más a una fecha realista para ese acontecimiento sagrado. Finalmente hay otro elemento clave oculto tras estas líneas antiguas. Las fiestas solemnes judías mencionadas alrededor del tiempo cercano al nacimiento pueden ser interpretadas como marcadores temporales, implícitos. Cada una tiene lugar durante estaciones específicas y no coinciden con invierno frío ni Navidad, tal cual se celebra hoy día. Estas 7 pruebas bíblicas invitan entonces a cuestionar lo establecido desde hace siglos, pero también abren la puerta hacia un conocimiento profundo sobre cómo las Escrituras conectan tiempo e historia dentro del misterio divino mismo. Entonces, al cuestionar lo establecido desde hace siglos, también abrimos la puerta hacia un conocimiento profundo sobre cómo las Escrituras conectan tiempo e historia dentro del misterio divino mismo. Por ejemplo, uno de los indicios más reveladores se encuentra en el relato de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, según Lucas 1:5-8. Zacarías ejercía su sacerdocio en el turno de Abías, cuando recibió la anunciación. Este detalle no es casual ni anecdótico. Nos invita a sincronizar eventos históricos y calendarios judíos para precisar fechas con mayor exactitud. El turno sacerdotal de Abías correspondía a una época específica del año, generalmente en junio o julio según cortes tradicionales. Si Juan fue concebido entonces y nació 9 meses después, Jesús habría nacido alrededor de marzo o abril. Además, la descripción del nacimiento señala que los pastores velaban por sus rebaños durante la noche. Lucas 2:8. Esta actividad nocturna era común durante ciertos meses donde las ovejas permanecían al aire libre por razones climáticas. En invierno riguroso sería impensable dejar animales afuera sin protección adecuada, por tanto. Esta escena apunta a un periodo más templado del calendario anual. La suma de estos detalles comienza a desarmar la tradicional fecha navideña para revelar una temporalidad más acorde con realidades históricas y naturales. También resulta interesante considerar las festividades judías mencionadas alrededor del nacimiento. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que María visitó a Isabel durante la fiesta de Pentecostés, Hechos 2, lo que implicaría fechas específicas para ambos nacimientos vinculados por un cálculo cronológico interno y no arbitrario. Esta precisión interna es típica en textos sagrados, donde cada evento tiene una razón divina y simbólica detrás. Por último, la inclusión del censo ordenado por César Augusto, Lucas 2:1-3, proporciona otro anclaje histórico invaluable. Gracias a registros romanos, sabemos que este tipo particular ocurrió entre los años 6 y 4 a.C. Si combinamos esto con los turnos sacerdotales y las condiciones pastoriles descritas, surge un panorama mucho más coherente que desafía celebraciones basadas solo en tradiciones posteriores. Estas pruebas bíblicas ocultas nos empujan no solo a revisar fechas, sino también a comprender mejor cómo Dios interviene en la historia humana, usando elementos terrenales para manifestar su plan eterno con precisión sublime. Las pistas que encontramos en la Biblia nos invitan a ir más allá de lo evidente, y una de las pruebas más fascinantes se encuentra al analizar las estaciones y actividades agrícolas mencionadas en los relatos bíblicos. Por ejemplo, cuando se describe el momento del nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías estaba sirviendo en el templo durante la división de Abías. Sabemos que esta división correspondía a un tiempo específico del año, alrededor de junio o julio. Esto es clave porque Juan nació 6 meses antes que Jesús, según Lucas 1:26-36. Si calculamos desde allí, el nacimiento de Jesús no coincide con diciembre, sino más bien con septiembre u octubre. Además, las condiciones descritas para aquel nacimiento son muy distintas a las imágenes navideñas comunes, pastores vigilando sus rebaños por la noche en los campos. En ese clima mediterráneo,
cuando pastorean normalmente, no es invierno, suelen hacerlo durante meses cálidos y secos, como primavera o principios de otoño. Esta evidencia agrícola encaja mejor en épocas previas al frío intenso, entonces diciembre queda descartado por incongruente con ese detalle. Otra historia intrigante aparece en Zacarías e Isabel esperando a su hijo después del servicio sacerdotal. El embarazo dura lo normal, 9 meses, y Juan nace justo cuando Zacarías puede regresar a casa tras cumplir su turno. Si sumamos estos tiempos junto al relato bíblico preciso sobre la anunciación a María en el 6º mes, se forma una línea temporal sólida que apunta hacia un nacimiento jesuítico mucho antes del 25 de diciembre. No podemos olvidar tampoco cómo ciertas fiestas judías marcan eventos importantes vinculados con la vida y ministerio de Jesús. Algunas teorías sugieren incluso que pudo nacer cerca del Festival Tabernáculos, Sukkot, celebrando la presencia divina entre nosotros bajo cabañas temporales. Aquí Dios manifestándose literalmente entre hombres, como indica Juan 1:14. Entender estas conexiones nos permite apreciar cómo Dios utiliza elementos culturales y naturales para revelar su plan eterno, sin confundirnos. Es un diseño perfecto, donde cada detalle tiene sentido si aprendemos a leer entre líneas. Esto no solo cambia nuestra percepción histórica, sino también espiritual sobre quién fue realmente este niño nacido hace 2000 años y cuándo ocurrió tan trascendental evento para toda humanidad. Al descubrir estas 7 pruebas bíblicas ocultas, comprendemos que la fecha real del nacimiento de Jesús no es solo un dato histórico, representa una invitación a profundizar en el significado de su llegada al mundo. No se trata simplemente de una fecha en el calendario, sino del inicio de una historia que transformó vidas y almas a lo largo de los siglos. Reconocer cuándo ocurrió este evento nos permite conectar más auténticamente con su mensaje, con la esperanza y la fe que trajo consigo. Cada detalle revelado, desde las señales astronómicas hasta las referencias en textos sagrados, aporta luz sobre un momento que ha sido envuelto en tradiciones y creencias populares. Ahora podemos ver con mayor claridad la realidad detrás del misterio. Esta búsqueda no disminuye el valor espiritual ni la importancia de celebrar su venida, sino que fortalece nuestra comprensión y nos invita a vivir ese legado con mayor conciencia y respeto. Al entender mejor cuándo nació Jesús, también entendemos mejor por qué vino, para ofrecer un camino hacia el amor incondicional, la redención y la paz interior. Más allá de fechas exactas o debates históricos, lo esencial es reconocer cómo esa presencia cambió radicalmente el curso de la humanidad, cómo sus enseñanzas siguen vigentes hoy y cómo cada uno puede encontrar en ellas un faro para navegar los desafíos cotidianos. La conexión entre historia y espiritualidad se vuelve palpable cuando aceptamos que conocer detalles específicos no resta misterio ni magia al hecho. Al contrario, nos acerca aún más a esa verdad profunda que trasciende el tiempo. Reflexionar sobre esta fecha real nos impulsa a valorar cada instante como una oportunidad para renovar nuestra fe personal, para abrirnos al mensaje transformador que Jesús dejó como legado eterno. Así como aquel niño nacido hace 2000 años impactó generaciones completas, nosotros también podemos ser parte activa en esa cadena interminable de esperanza y cambio positivo. No permitamos entonces que las dudas o incertidumbres empañen lo esencial. Su vida significó un nuevo comienzo para todos quienes buscan sentido más allá del materialismo o las apariencias pasajeras. En definitiva, entender cuándo realmente nació Jesús no solo satisface curiosidad histórica, abre puertas espirituales hacia una conexión más profunda consigo mismo y con los demás, invita a vivir cada día con propósito renovado, inspirado en aquella luz genuina nacida hace siglos, pero tan vigente hoy como siempre será mañana.